serie. Y en esta oportunidad vamos a estar en el capítulo 12, versículos 1 y 2, tercer mensaje de los mismos versículos. Hoy vamos a tener un tema que he titulado Conociendo la voluntad de Dios. Pueden abrir sus Biblias, por favor, y nos preparamos para orar. Conociendo la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, Señor. Te pedimos, Señor, que este mensaje pueda, Señor, ayudarnos, que como hijos tuyos sigamos tu voluntad para nuestras vidas. Danos claridad, dame el denuedo a pesar de mis debilidades, Señor, pero que pueda exponer tu palabra con autoridad y con denuedo para tu gloria, Señor. Y te pido por estas personas que me están escuchando, aquellos que dicen, Señor, quiero hacer tu voluntad, que tú les ayudes, Padre, a que este mensaje les dé esa gracia de seguir tu voluntad y tus caminos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, en algo que he titulado Conociendo la voluntad de Dios. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, las últimas dos predicaciones que hemos tenido, hemos estado hablando de estos dos versículos, en donde hemos dicho que estos dos versículos son una expresión de una vida de adoración. Aquí se resume cómo un hombre salvo por Cristo puede vivir en totalidad para Dios, para adoración de Dios. Y no solo habla de cantos, no solo nos habla de momentos de adoración congregacional, sino que dice tu vida misma como sacrificio vivo, ese es tu culto racional. Y entonces hemos visto, mis hermanos, que para que este culto racional, para que tu vida sea ese sacrificio vivo, te pedía dos cosas Pablo. Lo vimos el domingo anterior, una en negativo y una en positivo. Lo negativo te decía, no te amoldes a este mundo. Es decir, ya no eres de este mundo por cuanto has recibido todas las misericordias de Dios. Lo vuelvo a repetir como un resumen por si no estuviste en las últimas dos predicaciones. Por cuanto has recibido las misericordias de Dios, tú te puedes presentar como sacrificio vivo. ¿Cuáles eran las misericordias de Dios? Todos los estudiosos del texto están de acuerdo que está hablando del capítulo 1 al 11. El evangelio, la gracia, la salvación, la unión con Cristo, que ahora ya no hay condenación como cantábamos hoy para ti. Esas son las misericordias de Dios que has recibido. Y por esas misericordias de Dios, tú te presentas como un sacrificio vivo y te dice dos cosas. Ya no te amoldes a este mundo porque ya no eres de aquí. Pero transfórmate por medio de la renovación de la mente. Esa es la segunda petición que nos hace el apóstol en este texto, y fue lo que vimos el domingo anterior. El nacido de nuevo es llamado a transformarse por medio de la renovación de su mente. Y el resultado de fíjate, es una cadenita: sacrificio vivo. Bueno, empezando por las misericordias de Dios, yo me presento como sacrificio vivo, no me amoldo a este mundo, sino que soy transformado por la renovación de la mente. Pero el objetivo por el cual está llegando Pablo, que es el que veremos hoy, es en la parte B del versículo 2. Ese es el por qué te está pidiendo todo esto, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios.
Es decir, Pablo nos da la necesidad de renovar nuestra mente, porque la vida transformada es aquella que puede experimentar la voluntad de Dios, y no solo eso, no solo experimentarla, no solo conocerla, porque bueno fuera que la conociéramos, pero Pablo nos dice, puedes caminar en la voluntad de Dios. Esa palabra experimentar tiene que ver con experiencia. Mi objetivo con este mensaje, mis hermanos, es que entendamos bíblicamente a qué se refiere con la voluntad de Dios. Y no solo eso, que caminemos en ella. Muchas de las consejerías que tengo y que tienen todos los pastores tienen que ver con esto. Pastor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer en esta circunstancia o en esta otra? ¿Con quién casarme o no casarme? ¿Cambiarme de ciudad o no cambiarme de ciudad? ¿Hago este negocio, sí o no? Y a veces los pastores estamos como queriendo decir, no te puedo dar la respuesta. Pero este mensaje te va a ayudar a que el Señor mismo te dé respuesta. Así que veremos 3 enunciados en este mensaje. Primero, ¿qué es la voluntad de Dios? Segundo, Dios quiere que conozcas su voluntad. Eso nos da a entender el texto. Y tercero, ¿cómo conoces la voluntad de Dios? Entonces veamos lo primero, ¿qué es la voluntad de Dios, mis hermanos? Lo primero que te dice el texto es lo que acabo de decir, que es el resultado de la transformación. Y la persona que, más bien dicho, el resultado de la transformación va a ser que esa persona entienda cuál es la voluntad de Dios. Entonces vamos a hablar, mis hermanos, un poco de teología bíblica, de qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mis hermanos, se conoce en la teología también como los decretos de Dios. Es su soberanía, su propósito, su determinación con respecto a las cosas futuras. Su soberanía, su propósito, su determinación con respecto a las cosas futuras. Es decir, Dios tiene una voluntad soberana que Él ya ha decretado el porvenir de toda la humanidad, de todo el universo. Nada se está escapando de sus manos, nada está por casualidad o es un resultado de la casualidad, nada de lo que está pasando. La vida tuya y mía está bajo la soberana voluntad de Dios. Dios es soberano. Hay una definición que dice así: Dios está continuamente envuelto con todo lo que ocurre en su creación, de tal modo que preserva todo lo que acontece, opera en cada suceso y gobierna todo lo creado. Fíjate, esos 3 verbos. Dice, opera en todo lo que sucede, gobierna sobre todo lo creado y preserva todo lo que acontece. 3 cosas. Dios es el Rey soberano, el Rey supremo. Él gobierna todo. Eso es su propósito eterno, su voluntad. No estoy describiendo qué es su voluntad, sino estoy diciendo a qué se refiere la Biblia cuando dice su voluntad, su propósito. Él es el que gobierna todas las cosas. Si me acompañas por favor al Antiguo Testamento, Isaías 46:9 dice así: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin. ¿Desde cuándo? Desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. En la versión Reina Valera dice, mi propósito se cumplirá y hace todo lo que Él quiere. ¿Qué tanto está en control el Señor? Bueno, dijo en Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá en tierra sin permitirlo
vuestro Padre. Es decir, todo lo que acontece, todo, Dios lo está permitiendo en su propósito. Nadie es autosuficiente en ese sentido. Ni un pajarillo se cae al piso si el Padre no lo permite que suceda. Por ejemplo, Proverbios 16:1 dice: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Del hombre son los propósitos. Tú puedes decir, yo me propongo esto. Incluso Santiago le agrega esto y dice Santiago: no digas mañana iremos y compraremos y venderemos y viajaremos. No digas, sino di, si el Señor así lo permite, entonces pasarán estas cosas. Pero no solo es un decir, mis hermanos. A mí ya me ha pasado así, literalmente, que me he quedado con el boleto comprado para ir a algún lugar. Entonces he aprendido a decir: no, Señor, no quiero tener esa soberbia de decir mañana voy a ir, mañana voy a hacer, porque no sabemos el día de mañana. Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas, hermanos, y es necesario que tú tengas esta categoría como cristiano de decir: Dios es soberano y su propósito es soberano, porque si no vas a poder entender las cosas malas que pasan en tu vida. Esto te puede sorprender, pero quiero hacer una nota sobre esto. Aún el mal, el pecado, el malo, el día malo, fíjate bien cómo lo voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado. No es propiciado por Dios, porque Dios no puede hacer el mal ni ser tentado por nadie, pero es permitido por Dios. No está fuera de su propósito. Y es importante que como iglesia entendamos esto, porque si no, no vas a tener categoría cuando venga el mal inesperado a tu vida. Esta semana fui impactado tristemente por la noticia de un pastor de una iglesia que yo aprecio, que he conocido, que perdió su vida trágicamente. Tú dices, ¿por qué un pastor joven deja a una niña de 11 años? Su esposa. Ahora, Dios, vamos a ver más en detalle, que su voluntad nunca es el pecado. Si tú dices, a mí me pasó este mal, me asaltaron, me golpearon, Dios, entonces estás diciendo, pastor, que Dios es soberano y que Dios, su voluntad es que haya robos y asaltos. Tú puedes contestar con toda autoridad y decir, no, porque su voluntad es que no haya pecado, que nos amemos unos a otros, pero por razones que no entendemos en su soberanía, también vemos que era parte de su propósito, porque Él bien pudo haber impedido que pasara dicha circunstancia. Entonces, cuando tú encuentres en la Biblia la voluntad de Dios, tienes que pensar en que hay una voluntad soberana. Pero si somos honestos con el versículo 2, todo esto era porque tengo que explicar qué es el propósito de Dios. No se está refiriendo a ese propósito soberano. Pareciera que el versículo 2 está llamando a un propósito o una voluntad que tiene para cada persona, fíjate bien, que puede ser o no obedecida. Es decir, en la teología, al estudiar toda la palabra de Dios, nos damos cuenta que la voluntad de Dios tiene dos connotaciones por lo menos. Su voluntad soberana, que ya la vimos, que aún gobierna sobre toda circunstancia, Él está gobernando. Pero también a la voluntad que te dice Pablo aquí, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. No es que sean dos voluntades, es la misma, pero la connotación que se refiere es para que compruebes cuál es el propósito que Dios tiene para ti en específico, para que camines en Él. Entonces, para conveniencia del mensaje, le vamos a llamar así. A lo otro le estamos llamando su decreto o propósito soberano.
Y a esta voluntad que nos llama Pablo, que comprobaremos, se le conoce como su voluntad de obediencia. Porque en la Escritura se nos habla claramente que hay algunos que no andan en su voluntad. Entonces, es una dicotomía como las que hemos visto aquí. Dios escoge, pero el hombre es responsable. Y esto es no quiero decir dicotomía, es una paradoja. Dios es soberano, pero a la vez obra de una manera en que te dice: ponte como sacrificio vivo, entrega tu vida a Cristo para que compruebes cuál es la voluntad de Dios que tiene para ti. Y aquí es donde el mensaje agarra aplicación a las preguntas que ustedes tienen en consejería. ¿Qué hago, pastor? ¿Cuántos hijos tengo que tener? ¿Me embarazo o no me embarazo? ¿Me caso? ¿Me quedo soltero? ¿Me voy de misionero a otro país? ¿Me cambio de trabajo? Esas preguntas que tienes es a lo que se está refiriendo aquí. Es muy importante entender que Dios quiere que esta voluntad que está aquí, que es la que quiere revelarte, que va a ser nuestro segundo punto, esta voluntad, mis hermanos, no es como la adivinación. No se refiere a que tú intentes predecir tu futuro, porque la adivinación no requiere renovación de mente. Esta voluntad tiene que ver con conocer al que tiene un plan para tu vida personalmente, y conociéndolo personalmente, entonces vas a saber a escuchar su voz. Y como sacrificio vivo sabrás obedecer su voz. Le llamamos esta voluntad de obediencia porque vimos el domingo pasado en Primera de Juan 2, por favor, versículo 15, que hay personas que no la obedecen. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si no estuviste aquí el domingo anterior, mis hermanos, yo les decía que este pasaje es igualito casi que el que estamos leyendo en Romanos 12, 1 y 2. Allá en Romanos 12, 1 y 2 nos dice: no te amoldes a este mundo, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y aquí dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los que lo aman van a pasar junto con este mundo. Pero el que va a permanecer es el que hace, que dice, la voluntad de su Padre. Es decir, el cristiano, el que ya no es del mundo, tiene la bendición, tiene la oportunidad de seguir la voluntad de Dios en esta tierra. Ese es el propósito de este mensaje, mis hermanos, que tú te vayas diciendo: Señor, muéstrame tus caminos y andaré en tus veredas. Señor, quiero hacer tu voluntad. Como dice el Salmo 40, hacer tu voluntad me ha agradado, Señor. ¿Ustedes están conmigo, mis hermanos, en que quieren hacer la voluntad de Dios? Y te das cuenta que hay partes de la voluntad de Dios que a veces no obedecemos. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor será salvo en aquel día, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. O sea que ese texto que Jesús lo dijo nos da una amplitud de decir: hay quienes hacen la voluntad de su Padre y quienes no hacen la voluntad de su Padre. Por eso es que recuérdate, este no es un mensaje aislado. De hecho, si nos estás visitando, es primera vez que predico de una sección de un versículo. He tomado versículos de 8, 11. Entonces no está aislado de lo que acabamos de decir, de las dos predicaciones anteriores. El sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, es el que hace la voluntad de Dios, mis hermanos. Ahora, dejamos muy claro
que nadie gana méritos para con Dios por decir, como yo obedezco la voluntad de Dios, Dios me debe de amar más. No, eso lo dejamos claro durante 11 capítulos. No hay nada en ti que hagas o dejes de hacer que atraiga o que te quite el favor de Dios. Pero si llegamos ya aquí como creyentes, yo no puedo brincarme esa parte que dice que tu sacrificio vivo es aceptable a Dios, agradable a Dios, y que los que hacen la voluntad de Dios les son agradables. Tal vez la ilustración que te sirve es esto: tus hijos son tus hijos, se porten bien o se porten mal, no está condicionado a eso. Y los que tienen hijos grandes y ya muchos años de haber batallado con ellos, algunos dicen, me tocó un hijo que qué difícil, y luego te tocó otro que qué fácil según tú, pero los dos son tus hijos. Y fíjate en esto, pero qué hermoso es cuando el hijo hace la voluntad de su padre. Hay un agrado. La obediencia del sacrificio vivo en ese sentido es aceptable a Dios, es santo, agradable, no para ser hijo, pero para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, yo estoy diciendo que podamos seguir al Señor en su voluntad. Leí Mateo 7:21 por si estás tomando notas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El propósito de este mensaje es que podamos seguir al Señor y su voluntad. Es que como iglesias caminemos en la voluntad de Dios. Dice Proverbios 3 al 5, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. El que agrada al Señor es el que le dice, Señor, me rindo a ti, como la Virgen María le dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Pero la Virgen María es un gran ejemplo, pero el mayor ejemplo de obediencia, siendo el Hijo de Dios, es Jesucristo, que en el Getsemaní, ante la mayor agonía, ante la posibilidad de decir, esto es demasiado, dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si fuera posible, pero no se haga mi voluntad. El Hijo de Dios, como hombre, hizo la voluntad de su Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Que esa puede ser nuestra oración, hermanos. No tus planes, no tus propósitos, sino los del Señor. Entonces, nuestro primer punto que hemos estudiado ahorita es, ¿qué es la voluntad de Dios? Es, por un lado, tiene dos connotaciones: la voluntad de propósito y la voluntad, le llamamos, de obediencia, que es en la que quieres que caminemos. Segundo, este texto nos da a entender que Dios quiere que conozcamos su voluntad. Qué difícil fuera que el Señor te dijera, ok, ya eres cristiano, tengo un propósito para tu vida, pero me estoy escondiendo. No quiero que sepas cuál es. No, no se trata de eso. Dios no está jugando a las escondidas. Dios quiere que su iglesia camine en su voluntad. Y este texto nos muestra, versículo 2, otra vez, esa palabrita nada más, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Aquí nos dice que los cristianos, los sacrificios vivos, pueden conocer la voluntad de Dios revelada. Que aquellas personas que viven como sacrificios vivos y están siendo transformados por medio de la renovación de su mente, pueden conocer la voluntad de Dios. Esa palabra experimentar es bien importante, mis hermanos. La leí en varias traducciones, como en 5 traducciones, pero mira cómo decía la Reina Valera 60, que es la que muchos tienen: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Versión Internacional dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la Reina Valera Antigua, es la que más me gustó, dice, para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué estoy haciendo un énfasis en esto? Porque en el original que fue escrito este texto, en el griego,
esta palabra tiene que ver con que el cristiano puede saber en una forma experiencial, si existe esa palabra en español, discúlpenme si no existe, pero en una forma real, la voluntad de Dios para su vida. Ahora, por eso es que no puedes desligar los dos mensajes anteriores. Necesitas renovar tu mente por medio de la palabra. Pero ahorita en nuestro segundo punto solo estamos viendo, Dios quiere que la sepas. Y Dios quiere que la experimentes. Muchas personas no saben qué hacer en cuanto a decisiones. ¿Has estado ahí? Yo he estado ahí muchas veces. Pero este pasaje te enseña que si estás siendo transformado por medio de la renovación de tu mente, eventualmente vas a experimentar la voluntad de Dios en tu vida, de conocerla y de andar en ella. Las dos cosas. Por eso es que podemos orar el Padre Nuestro. ¿Te has fijado que cada elemento del Padre Nuestro es una oración que Dios quiere que tú hagas, que tú pidas? Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:10, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice el 10? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tú puedes orar esto porque Dios te lo quiere revelar. Señor, venga a tu reino. Establece tu reino aquí en la tierra, en mi vida. No puedes decir que eres cristiano nada más y que tienes un seguro de salvación. Cuando tú viniste a Cristo, aceptaste, voy a usar ese término, a un rey, a tu Señor. Lo vimos en el capítulo 10. ¿Cómo serán salvos los hombres? Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Es una vida de decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Ese es mi clamor. Revélame tu voluntad, Señor. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Algo que te debe de animar en este texto es que Dios es un Dios que se ha autorrevelado. Solo piensa un momentito en la revelación bíblica. ¿Por qué crees que tenemos Biblia? Si Dios hubiera sido un Dios que estuviera escondido, no hubiera permitido la inspiración de la Biblia, pero Él se quiere autorrevelar. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, al otro día le dice, mira, hay un Dios tremendo. Pero no es tan claro, esa es una revelación general. La revelación específica está en la Biblia. Dios se quiere revelar a tu vida y Él te quiere revelar su propósito para ti. Esto te debe animar mucho. Sí quiero que me acompañen, por favor. Estoy mencionando varios textos, pero quiero que vayas al Salmo 25. El Salmo 25, el salmista, mis hermanos, le está pidiendo esto al Señor que estamos hablando. En repetidos versículos le dice, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame qué hacer. No sé qué camino tomar. Le estaba pidiendo el salmista, que probablemente la mayoría dicen que fue el rey David, el que escribió el Salmo 25. Un hombre que caminaba con Dios, un rey. Pero le decía, yo no sé qué sigue en mi vida. No sé cómo gobernar esta nación. Miremos algunos versículos y si tienes ahí una pluma, sería bueno que lo subrayes, porque lo que quiero demostrarte es esto, que a la vez que David, o el escritor, que se está seguro si es David, le pedía al Señor, Dios le contestaba, sí, te la quiero mostrar mi voluntad. Mira el versículo 4, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Y luego vete hasta el 8. Bueno y recto es el Señor, contesta el mismo Salmo. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia,
y enseña a los humildes su camino. La intención de ese dirige, ¿sabes cómo es? Como dirigir a un ciego. Lo agarra de la mano, como un lazarillo. Le dice, ¿no sabes por dónde ir? ¿Quieres que te muestre mi camino? Mira, aquí está. ¿Ves la disposición de Dios de revelarte su voluntad? Versículo 12, ahí mismo en el Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? ¿Quién es? Es este. Él le instruirá en el camino que debe de escoger. ¿Quién es Él? Dios. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Esto está tremendo. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó han sido reveladas a aquellos que le aman y le temen, hablando del Evangelio. Entonces, tú tienes más que un consejero personal, tienes más que muchas personas, tienes el Espíritu Santo dentro de ti y ve la disposición del Señor para revelarte sus caminos. Podemos decir, Señor, como el salmista, enséñame tus caminos, Dios. Muchas veces cuando estás en una encrucijada, preferimos ir a preguntarle a alguien, ver qué hacemos, etcétera. Y el Señor te dice, no, hijo mío, yo te voy a agarrar de la mano. Tú estás puesto en el altar como un sacrificio vivo. Tu mente está siendo renovada. Permíteme guiarte en el camino de mis propósitos para tu vida. Qué hermoso. Qué hermoso. Prácticamente le puedes decir entonces como el salmista, tómame de tu mano, Señor, y guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Ahora, lo tercero de este mensaje, que es el que quiero dedicar más tiempo, es, hemos visto qué es la voluntad de Dios, que Dios quiere revelarte su voluntad, es cómo la conoces. Yo sé que estás diciendo, ok, pastor, pero ¿cómo la conozco? Y tengo que decirte algo, no hay receta. No hay receta 1, 2, 3. Y precisamente vamos a ver algunas cosas que han sido errores en la iglesia con respecto a esto. Pero el mismo texto nos da algunos elementos que yo creo que te van a ayudar a saber qué es lo que Dios tiene para ti. No te vas a ir no tenga la expectativa, ahora sí voy a saber si es esta persona o esta otra con la que me voy a casar. Eso no vas a escuchar en este mensaje. Si es este país o este otro al que me voy a ir de misionero, no vas a escuchar eso. Vas a encontrar elementos que la Biblia enseña, siempre basados en el capítulo 12, versículo 2. Todos tenemos que tomar decisiones a diario. La vida está llena de miles de decisiones. ¿Tomo este trabajo o no lo tomo? ¿Compro una casa o no la compro? ¿Compro un carro? ¿Cuál carro debo de comprar? ¿Tomo jugo de naranja orgánico o del que trae todo el azúcar que puede traer? ¿Pongo a mis hijos en una escuela o les doy homeschool? Todos los días tomamos decisiones. Este texto te ayudará a ver que la mente renovada te va a ayudar a tomar decisiones para seguir la voluntad de Dios. Primero, el texto sugiere que la única forma que vas a conocer la voluntad de Dios particular para tu vida es por medio de la renovación de la mente por su palabra. La mente no renovada tiene una cosmovisión, decíamos el domingo anterior, es decir, tu mundo lo ves con esos lentes. Si te pones esos lentes de no creyente, entonces no puedes saber un no creyente la voluntad de Dios para su vida hasta que llega la luz del Evangelio. Pero el que ya está en el Evangelio, nos dice Pablo en el versículo anterior, no te adaptes a este mundo, en el mismo versículo, perdón, sino que transfórmate mediante la renovación, y qué interesante que dice, de tu mente.
Nomás repasando un poco el mensaje anterior, es la renovación de la mente se da mayormente por medio de la palabra inspirada de Dios. Entonces quiero decir algo. Lo primero que estamos diciendo es por medio de una mente renovada, por una mente informada por la Biblia. Así que te quiero decir algo. Esto, todas las páginas, todas las palabras, la Biblia es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, cuando alguien llega a una consejería y te dice, pastor o amigo, ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios con respecto a si me caso con una persona no creyente? Es que Él es bien amoroso, es bien diferente. Bueno, no deberías llegar a esa consejería, porque la primera pauta que te da la Biblia, hay un versículo que, si lo conocieras, tiene la respuesta para esa pregunta. No te lo voy a decir para que lo busques. Pastor, ¿será que debo de pagarle impuestos a este gobierno? Es tan injusto. Mire, es que es demasiado. Yo no le voy a pagar porque yo creo que nos están robando. No creas que me estoy inventando estas ilustraciones. Las he escuchado. Bueno, la primera voluntad que tú tienes que saber es lo que dice la Biblia. También de tarea, busca qué dice la Biblia con respecto a eso. Que eso lo veremos en la serie. Bueno, eso te la voy a decir para que no lleves mucha tarea. Le llegaron a preguntar a Jesús lo mismo: ¿le pagamos al César? Y le dijo, ¿de quién viene la moneda? ¿De quién viene la cara en la moneda? Del César, ¿no? Paga al César lo que es del César. Y en Romanos vamos a ver dentro de un par de semanas: no debáis nada a nadie. Al que impuesto, al que tributo, págaselo. Lo único que le puedes deber, ni siquiera debas nada, nomás el amarnos los unos a los otros. Y así, la primera categoría que tú tienes que tener en tu mente para hacer la voluntad de Dios es qué dice la Biblia. Por eso enfatizo lo que vimos el domingo pasado. ¿Cómo vas a saber qué responder si no tienes tu mente informada por la Biblia, saturada de Biblia? La mente es como una esponja, y si tú metes una esponja en un vinagre, no pretendas de que lo que va a sacar de ese vinagre es un sabor dulce. Si la metes en agua, va a tener agua. Si todo tu día te informas de internet, noticias y toda la cosmovisión del mundo, pues eso es lo que va a salir. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca, pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca. Entonces, hermanos, este mensaje es bien práctico. Necesitamos saturarnos de la palabra de Dios. Por eso es que yo decía la vez pasada, no solo es leerla, es estudiarla. Vendrán tiempos en donde no sufrirán la sana doctrina. Estamos en esos tiempos, hermanos. Se enseña cualquier cosa que no está conforme a las Escrituras, pero ¿cómo vas a saber cuando hay error si no estudias la Biblia? Pero no solo decíamos estudiarla, decíamos meditarla. Y decíamos meditarla es como, perdón el ejemplo, pero es como el del animal. Es el del animal rumiante que tiene 4 estómagos. Va, lo trae, lo saca. Hasta que ya, cuando desecha, ya le sacó todos los nutrientes al sacatito ese que se comió la vaca. Decía, medita en la palabra. Pero algo que quizás no hice mucho énfasis, que esta vez sí lo quiero hacer, es memoriza la palabra. ¿Cómo vas a saber? Ay, por aquí está. Se me hace que lo he leído en la Biblia. Por ejemplo, muchos decimos ese versículo de los ni 2 pajarillos caen al suelo. Dice, ni una hoja se cae al suelo sin que Dios lo permita. ¿Eso lo dice en tu Biblia? Porque no memorizamos. No memorizamos, especialmente con nuestros hijos. Este es un comercial de educación a nuestros hijos. Sus mentes son esponjitas. De hecho, dicen que los adolescentes, no se van a sentir mal aquí los adolescentes. Sé que hoy estuvieron aquí en su clase. Muchas felicidades porque terminaron la vez pasada su curso. Sé que la mente del adolescente es así como que se está como una gelatina, todavía no se ha cuajado bien, está en desarrollo. Y si tú te inundas de otras cosas que no son la palabra,
no vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Por ejemplo, el texto bien famoso en donde te dice claramente cuál es la voluntad de Dios con respecto a tu santidad. 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios. Clarito. Hay textos que están muy claros. Vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que toda la palabra de Dios te dice qué hacer. Pero necesitas conocerla. Y necesitas memorizarla. Y no solo eso, obedecerla por la gracia de Dios. Por eso Pablo le decía a su hijo en la fe que desde la niñez has sabido las escrituras que te pueden hacer sabio para salvación. 2 Timoteo 3:15. Hermanos, le estoy haciendo un énfasis a esto. Por si ustedes no saben, nuestro programa de ministerio de niños tiene este énfasis, memorización de la Biblia. Por eso, porque si un niño, miren, los que ya estamos adultos y sufrimos tanto en la vida, ¿verdad que queremos algo diferente para nuestras otras generaciones? Si lo saturas de la palabra, mis hermanos, vas a ver. Pero no solo digas, sí, mi niño necesita mucha palabra, pero yo no lo voy a descuidar. Tú necesitas. 2 Timoteo 3:16 y 17, ¿qué dice, mis hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada y es útil para tus decisiones, para que conozcas la voluntad de Dios. Es decir, si aquí fuera un pueblo no alcanzado y llegamos primera vez con la Biblia, les decimos, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Aquí está. Todo lo que tienes que hacer, aquí está. Pero yo sé lo que están pensando, pastor, pero es que en la Biblia no dice si me compro esta marca de carro o esta otra. Entonces ahí te va lo segundo. Lo segundo que, desprendiéndolo del texto, es que la mente, fíjate bien, renovada. Yo le he puesto a esto segundo, que las decisiones que no están claramente expresas en la Biblia, le apliques principios bíblicos. Es decir, cosmovisión bíblica. No dice exactamente qué, pero aplícale principios bíblicos, cosmovisión renovada. ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios para las cosas que no están expresas? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Está muy claro que te abstengas de inmoralidad sexual, lo acabamos de leer. Pero hay muchas áreas que el doctor MacArthur le llama áreas grises. También el doctor Miguel Núñez usa ese término, como que no está muy claros. ¿Qué hago? Y creo que es la mayoría de consejerías que van en esa línea. Principios bíblicos, mente renovada. Este tema está muy ligado a la renovación. Tiene como propósito transformación de nuestro ser, madurez espiritual, que tú puedas aplicar principios. La Biblia no dice qué cosas hacer, pero Filipenses 4:8 nos da una idea de cómo puede pensar tu mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Hay una serie de preguntas que tú te puedes hacer con respecto a una decisión, y no es poner una rayita en un papel y decir cuáles son los pros y los contras. Si tú pones una rayita, si Pablo hubiera puesto una rayita en el libro de los Hechos, de pros y contras de regresar a Jerusalén. Le dijeron, en palabra le dijeron, el que de quien sea este cinto, a este van a capturar así en Jerusalén.
pero él sabía que era la voluntad de Dios que fuera a Jerusalén. Entonces no se usa esto de decir una línea, pros y contras. Eso, qué bueno, es parte de la administración. Te sirve mucho en decisiones que no tengan que ver con cosas espirituales, aunque yo diría todas tus decisiones son espirituales. Pero lo que estoy hablando aquí son de principios. Dice aquí Filipenses, piensa en esto, en lo justo. Entonces a veces no sabes qué hacer. Una buena pregunta sería, ¿es justo? Es que no sé si despedir a este empleado que me ha estado haciendo esto y esto, pero ya no lo aguanto, lo quiero correr. ¿Cómo sería la forma justa de hacerlo? ¿Es puro? ¿Esa relación te está llevando a estar más cerca de Dios? Fíjate bien esto, ¿trae gloria a Dios? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dijo Pablo. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Lo que vas a hacer, esa decisión, va a hacer que te acerques más al Señor o te va a alejar más del Señor. Y los pastores te podemos ayudar en las consejerías bíblicas y los consejeros bíblicos a ver estas categorías, pero nunca decirte, por favor, nunca tomes el consejo de un pastor que te diga, haga esto, hermano, porque no tomaremos el nombre del Señor en vano. Pero sí te podemos decir, hermano, ¿tú crees que es justo? ¿Tú crees que es puro? ¿Tú crees que al tomar esta decisión vas a dar más gloria a Dios? Y yo sé que todavía hay cosas más pequeñas que aún con esto vas a necesitar más del Señor. No están en la palabra, le aplicas principios bíblicos y todavía no sabes qué hacer. Y eso es lo tercero que estaremos viendo, mis hermanos. Definitivamente el pasaje tiene cierto grado de complejidad y de misterio. Y no se puede decir, esta es la receta para conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué tiene este pasaje? Mucho de la guía del Espíritu Santo. Tercero, ¿cómo compruebas la voluntad de Dios? Comprobar, solo el verbo comprobar tiene que ver con experiencia. La compruebas por medio de la guía del Espíritu Santo que mora dentro de ti. Y yo sé que este es el tema que más le tienen temor muchos y tengo que hacer muchas aclaraciones con esto. En el nombre de la guía del Espíritu Santo se han cometido muchísimas cosas equivocadas. Que una persona sintió una palabra, según él, en nombre del Espíritu Santo, y se la fue a dar al otro, trayéndole una dirección. El Espíritu Santo no opera así, mis hermanos. Aquí estamos hablando del que ya tiene una mente renovada, que ya buscó en la palabra, que ya le aplicó principios bíblicos y dice, Señor, es que esto es espiritual. ¿Cómo sé si esto es lo que quieres para mi vida? La expresión para que verifiquéis tiene mucho que ver no con teoría, sino con experiencia. Retrocede ahí en Romanos, mira lo que vimos, que nos compartió Luis hace algún tiempo. Capítulo 8, versículo 5. Porque los que viven o los que son de la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven o los que son conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Los que son de Dios tienen el Espíritu y Él nos guía a toda verdad. ¿Por qué el Espíritu te va a querer guiar a algo malo?
Es importante que mencionemos esto porque el próximo mensaje menciona el don de profecía. Es importante aclarar qué significa esto. Pero no nos estamos refiriendo aquí a que tú busques como adivinaciones. Yo he visto dos errores bien comunes con respecto a esto. Las personas que no saben escuchar la voz del Espíritu Santo dentro de ellos se han abocado a buscar que otra persona les ore y les diga qué hacer, guiados según ellos por el Espíritu. Ese es un error bien común. Pastor, o van con alguien llamado como don de profecía, de acuerdo a lo que ellos entienden, que el próximo domingo hablaremos qué significa, y dígame qué hacer, casi como una bola mágica, casi como un agorero o adivino. Y el otro error muy frecuente es que no sabes qué decisión tomar y comienzas a pedir señales. Muchos hasta basado en el pasaje del Antiguo Testamento, que Gedeón no sabía si ir o no ir a la guerra. Entonces, Señor, te pongo una señal, pongo un bellote, una telita afuera, se amanece mojada, entonces que si quieres que vaya. Y amanece mojada. Y el siguiente día, bueno, no, voy a ponerte una segunda prueba. Si amanece seca y llueve, es que quieres que vaya. Y así pasó las dos veces. Era un caso particular. Dios hablaba de forma particular a través de los profetas. Ellos sí podían decir, así dice Jehová. Que muchos buscan señales así. Les voy a contar una anécdota que le escuché al pastor Helman Ávila del Paso. Dice que estaba un joven agricultor que plantaba cebada. Y un día estaba, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y en las nubes vio como que se formó una P y una C. Ya ven que a veces se forman figuras en las nubes así. Ya sé cuál es la voluntad de Dios. Predica a Cristo. Y se va con el pastor. Pastor, el Señor me reveló su voluntad y es que predique Cristo. ¿Me da chance de predicar el domingo? No sé cómo el pastor accedió, si un hombre que no sabe lo que está haciendo, lo que implica pararse en un púlpito, accedió. Por supuesto que no hubo gracia, no hubo ningún fruto, no tenía ese llamado. Y le dice el pastor, ¿sabes qué? El Señor también me reveló lo que significa esa PC que viste. Sigue plantando cebada. No prediques a Cristo. No podemos vivir por eso, mis hermanos. Tenemos la palabra más segura, que es la Biblia. Imagínate, tú sigues un consejo porque alguien te dijo algo equivocado. Necesitas conocer. Ahora, ¿a qué me refiero? Porque yo mismo soy el que le estoy diciendo, necesitas la guía del Espíritu Santo. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo, mis hermanos? A comunión, a vida relacional. Miren, eso es lo hermoso. Cuando uno está casado y tiene ya tiempo con su esposa, a mí una mirada me hacen y entiendo. ¿Qué significa? Si está... Dicen que los grupos musicales cuando están tocando, cuando ya tienen mucho tiempo, nomás es con el gesto de lo que va a hacer, dale, y haciendo señales. Cuando tú caminas con el Señor, aprendes a oír la voz de Dios. Por el Espíritu. Te dije, no hay recetas. Necesitas comunión. Caminar con el Señor. Oír su voz. De hecho, dicen que en las etapas de la educación lo primero que tienen que aprender los niños de 1 a 3 años, 0 a 3 años, ¿cuál es? A oír el no. Esa es la meta. Muchas veces en tu vida espiritual, yo sé que te ha pasado también, no sabes qué hacer, pero te voy a decir una cosa, el recién convertido, cuando menos, si camina con el Espíritu, sabe que es no. Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero dar este paso. Y allá el testimonio interno del Espíritu te dice no, no. Y tú vas de desobediente y cosechas los frutos. Por eso es que yo creo, hermanos, que necesitamos, versículo 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Romanos 8 nos hablaba de un andar en el Espíritu, es un caminar.
Así como le di fuerte énfasis el domingo anterior a estudiar la Biblia, a memorizarla, quiero traer un fuerte énfasis a tu vida de comunión con el Señor. Eso no va a pasar en un ratito. Eso no es la oración por los alimentos, ni la oración de la noche. Señor, perdóname por todos mis pecados, gracias por este día, amén. Tiempo con Dios. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Un versículo bien cortito, es la biografía de Enoc. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Wow, digo, pues ¿para qué te tengo allá en la tierra? Mejor vente en mi presencia. Pero este mundo nos bombardea con tantas distracciones. Podemos perder el tiempo en tantas cosas todo el día, mis hermanos. Y no se trata de salir aquí con una convicción de decir, pues ahora sí me voy a portar, me voy a poner disciplinado, ya voy a orar bastante. No, es una relación de amor en donde tú le puedas decir como el salmista: oh Jehová, muéstrame tus caminos, enséñame a hacer tu voluntad, quiero estar contigo, llena mi corazón. Yo no sé cómo puedes levantarte un día y enfrentar todas las presiones de tu trabajo, de tu matrimonio, de tu paternidad, de lo que sea, que de tus estudios, sin la llenura del Espíritu Santo. Pero Dios quiere que caminemos con Él. Y nos da una conclusión hermosa. Entonces, resumiendo, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Primero, la palabra inspirada por Dios es útil, ahí hay respuestas para todo. Segundo, si es un área gris, aplica principios bíblicos, cosmovisión renovada. Y tercero, métete en comunión con el Señor para que oigas su voz por medio del Espíritu Santo. La guía del Espíritu. Pero ahora, mis hermanos, el texto nos dice, para que comprobéis la voluntad, para que verifiquéis, dice la versión de las Américas, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nos termina diciendo, mis hermanos, que andar en la voluntad de Dios es bueno. Cada una de esas palabras tiene una connotación bien hermosa. Dice, es la bondad, ese es tu bien. ¿Se recuerdan en el Salmo 73? Que dice, los que se alejan de ti perecerán. Mas para mí el acercarme a Dios es el bien. Cuando andas en la voluntad de Dios, eso es lo bueno, eso es lo mejor que te puede pasar. Y no es tortuoso, no es sufrimiento. Hoy voy a hacer la voluntad de Dios. No, porque dice que es agradable. Cuando uno está joven, hoy que están los adolescentes y el Señor te está llamando, y a veces dice, entrégate totalmente como sacrificio vivo, a lo mejor dices, me va a mandar a un país en donde voy a sufrir y todo eso. Aún eso, si te tocara a ti, va a ser agradable, no agradable en tu carne, pero decir, qué cosa más agradable es hacer la voluntad de Dios. ¿Es buena? Agradable y es perfecta. No hay error. No naciste por error, no naciste por casualidad. No hay hijos no deseados, porque Dios los deseó en su corazón. Dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí, no olvidará la obra de sus manos. Si tú has tenido esa tentación de decir, va a ser muy difícil seguir la voluntad de Dios y le voy a sufrir, no. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, buena, agradable y perfecta. ¿Quién es el hombre bienaventurado? El que teme al Señor. Qué cosa más hermosa estar en la voluntad del Señor, siguiéndole día a día. ¿No creen que debemos de terminar diciéndole, Señor, haz esto en mí? Renueva mi mente, Señor, por medio de tu palabra. Hazme una nueva criatura y muéstrame, oh Señor, tus caminos.
y andaré en tus veredas. Dios es bueno y justo para con los que le temen. Vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.